Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Estamos nuevamente, por gracia de Dios, nuevamente en este templo, esta casa de oración, para dar y aprender una enseñanza bíblica. Somos Faith Orthodox Baptist Church, que es lo que se predica la palabra de Dios. Y cada domingo lo decimos, lo repetimos, pero es para que se entienda, ¿verdad? No hablamos de religión, no hablamos de nada, de nadie ni de nada, nada que no sea la palabra de Dios y lo que viene en ella. Cada día, cada domingo, cada vez que preparamos un mensaje, vamos pensando y orando de manera que Dios nos dé la capacidad de elegir aquello que quiere que sea enseñado. Bien, la palabra de Dios en completo, en su entereza, es útil para enseñar, para redarguir, segunda de Timoteo 3:16. Y la palabra de Dios nos enseña pues lo que Dios aconseja, lo que Dios dice, lo que Dios quiere, porque Él no quiere que nadie hagamos cosas malas. No que no podamos hacer cosas malas, sí podemos hacer las cosas malas, pero también están las cosas buenas. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? Pues su voluntad. Pero no obliga a nadie, es voluntario. Esto es lo que se predica aquí en esta iglesia, la palabra de Dios. Como siempre, pues la congregación no está presente, a pesar de que somos pocos, pues ahora somos más pocos. Pero esperemos en Dios que en el futuro este templo podamos verlo, pues cumpliendo el propósito para lo que fue fundado. Gracias a Dios teníamos un problema no problema, un requisito de la ciudad, ya fue llenado, ya fue cumplido, y las puertas de este templo siguen abiertas. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que el Señor nos permita, siguiendo predicando la palabra de Dios. Orando y pidiendo al Señor guianza, me dio este libro. Vamos a empezar a ver el libro de Santiago. Vamos a irlo viendo de 5 en 5 versículos. Es un libro un poco fuerte, pero la enseñanza es maravillosa y buena para todo aquel que la quiera entender, aprender y aplicar en sus vidas. Es algo muy sencillo, depende de la decisión y la buena voluntad que tenga cada quien para obedecer los mandamientos de Dios. Bien, dicho esto, pasamos a lo siguiente. Permítame hacer una oración. Ya dijimos que somos de Faith Orthodox Baptist Church. Estamos aquí los domingos de 11 a 12 del día. Nada más una hora, un poquito más, un poquito menos. Estamos aquí en el 1623. Byron es la ubicación del templo. Ya dijimos, predicamos la Biblia, hablamos la Biblia, estudiamos la Biblia, aprendemos lo que la Biblia dice. Ciertamente es una hora, no es una semana ni un día completo, es una hora, muy necesaria para lo espiritual. También necesita ser alimentado y es lo que tratamos de alimentar con la palabra de Dios a todo aquel que se disponga, porque es lo que se necesita, una disposición de querer entender, aprender quién es Dios, qué es Dios y por qué envió a su Hijo al mundo. ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué es lo que hizo su Hijo? ¿Y qué es el fin de todo esto? Vamos a orar, vamos a poner esto en las manos del Señor. Le doy gracias a aquellos que están viendo, sea mañana, tarde o noche, donde quiera que estén, el Señor me los bendiga. Oremos pues. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, porque cada mañana, Señor, son nuevas tus bendiciones, tus misericordias. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes, bendice a la congregación, Señor. Damos gracias por todo lo que has hecho por este templo, por esta iglesia. Bendice pues a aquellos que desean estar aquí, no lo pueden, no pudieron por cualquier motivo que tú sabes y conoces. Bendice pues a aquellos que disponen su corazón aprender, porque no es la única iglesia que enseña tu palabra, no es el único templo que enseña tu palabra limpia y pura. Bendice pues tu palabra, bendice a los oyentes, bendice a mis hermanos en Cristo. Gracias por cada uno de ellos. Te pedimos que los sigas bendiciendo, sigas ayudando en sus necesidades, sean físicas, espirituales y económicas, materiales. Sean ellos, Señor, y Padre, te pedimos porque aquí han sufrido una pérdida por esta enfermedad que anda en estos momentos en el mundo. Gracias porque está siendo atacada de la manera que tú has propuesto, que has dado al entendimiento a cada país, a cada gobernante, a cada encargado de la salud. Bendice pues a aquellos que están en cama,
enfermos que realmente no pueden moverse, no pueden estar en un templo. Bendice pues la buena voluntad de cada uno, la disposición, y Señor, ponemos todo en tus santas manos. Unge a tu siervo, quita de mí cualquier palabra que no sea de acuerdo a tu voluntad, pensamiento o a un movimiento. Usa a tu siervo. Bendice a cada uno y Padre, bendice a los que están aquí en este recinto de oración, ayudando a que tu palabra sea enseñada. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Voy a pedirle a Bessie que haga la lectura que está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo de 2 al 7. Si lo tiene, Bessie, fuerte y claro. Dice la palabra de Dios: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no sagiere, y les hará dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Amén. Bien, si ponemos atención, esa lectura la hizo Bessie en la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Antigua versión. Vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia Las Américas. Permítame leerlo. Dice la palabra del Señor así en las Américas. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. El 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El 4, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. 5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida de Dios, el cual da a todos en abundancia, sin reproche, y les será dado. El 6, pero pida con fe, sin dudar, que es la palabra saire en la versión Reina Valera, sin dudar, porque el que dude es semejante a la onda del mar, impulsada por el viento y echada de un lado para otro. Dijimos que al 7, ¿verdad? Dice el 7, no penséis pues que ese hombre o esa persona, ese ser humano, que recibiere cosa alguna del Señor. Piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. No piense pues ese hombre, ya. Lo repetí mucho porque no lo entendía yo, no que esté mal escrito. Cada versión de la Biblia tiene su forma de presentarlo, que es lo mismo en muchas veces, pero tenemos que tener cuidado que leemos, cómo lo leemos, pero es una manera que podemos entender más ampliamente con diferentes palabras, pero el mismo significado, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿De qué estamos hablando? De algo que la humanidad en general carece o carecemos, porque si no me va a poner fuera de la humanidad, ¿verdad? Y no, soy un ser humano como cualquier otro, como ustedes, como cualquier otro, ¿verdad? Con la bendición y el privilegio de predicar la palabra de Dios. Por eso que digo, carecemos. ¿Qué carecemos? La palabra muy clave, muy precisa, paciencia. No tenemos paciencia. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos tener paciencia. Si nosotros vamos a una tienda de venta de, ¿cómo se dice? Groceries. Para comprar la despensa, ok. Para comprar lo necesario para el hogar. Cuando vamos a pagar a la caja, tenemos que hacer fila y esperar con paciencia. Para que nos den de comer, tenemos que sentarnos en la mesa y si no está servido el plato, tenemos que esperar que nos sirvan el plato o nos arrimen la comida, ¿verdad? Si vamos al doctor, tenemos que hacer una cita y esperar a que nos llamen pacientemente. Que con el doctor, ay Dios, a veces nos tardamos buen rato en el consultorio, pero tenemos que, con paciencia, ¿verdad?
Es algo que nosotros como seres humanos deseamos que todas las cosas se hagan ya, ya ahorita, ya la quiero, ya. A veces pensamos que son como las sopas esas que venden para microondas, de 3 minutos y córrele. No, las cosas deben de ser para que sean bien hechas y entendidas con paciencia. A veces como padres nos esperamos con nuestros hijos. Ay, es que es bien tremendo. Y si tienes tu mamá por ahí todavía, salta y nos dice, ándele, está pagando la que hizo. No se acuerda cómo era. Ah, caramba, ¿qué nos está diciendo? Pues así como es el niño, así eras tú de niño, porque eras un niño, ¿verdad? Pero a veces no tenemos la paciencia para los niños, ¿verdad? Y es muy necesario, demasiado necesario, tener la paciencia, porque sin paciencia no podemos. Fe y paciencia van de la mano. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Que la paciencia es un don, es una virtud. Déjenme, le leo un poco de lo que tengo aquí para presentar qué es la paciencia. Dice, paciencia es la virtud que ejerce Dios cuando no castiga inmediatamente las ofensas que hacen los seres humanos. Dios dice en Romanos 3:25. Vamos bíblicamente para que se entienda bien, qué es de la Biblia, no es lo que yo pienso como yo quiero, sino qué dice la Biblia. Romanos 3:25. Dice la palabra de Dios, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Verdad? Haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora reclama de los seres humanos que se arrepientan. Vemos Romanos 9:22. Dice la palabra de Dios, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte? En lo cual equivale a longanimidad, que le preguntaba yo a ver si qué significa longanimidad. Es una palabra muy difícil para mí decirla, pero quiere decir que generosidad, buena voluntad, disposición para hacer las cosas, ¿verdad? Equivale a longanimidad, en la cual Dios es rico, Romanos 2:4. Dice la palabra de Dios, o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Ajá, te guía. Fíjese bien, es un punto, créanme, un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Cuando aceptamos a Cristo, ¿qué es lo que se nos pide? Que haya un arrepentimiento. Porque el aceptar a Cristo como nuestro único y Salvador nos trae consigo un conocimiento, entendimiento de nuestro estado en que nos encontramos. Por eso hay un versículo que dice, cuando estábamos vosotros muertos en vuestros pecados. No recuerdo exactamente, creo que es en Romanos. Pero debemos entender que Dios nos deja el ejemplo, que Él en su paciencia ha querido, en su buena voluntad para la humanidad, pasar por alto nuestros pecados, pero tiene un propósito y una definición. ¿Cómo pasa por alto nuestros pecados? En Cristo Jesús. ¿Qué nos está enseñando Dios? Que Él debemos creer en lo que Él nos dice, creerle a Él. Vemos qué dice Éxodo 34:6. Porque es un requisito, pero Dios es paciente. La paciencia de Dios no tiene límite. Vamos a ver qué dice Éxodo 34:6. Dice la palabra de Dios, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado,
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Estamos leyendo, ¿qué? Éxodo, dijimos... 34:6. 34:6. Sí. ¿Sí? ¿No dice tardo para la ira? Sí, ya lo leí. ¿Ya lo leíste? Sí. Él es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, lo dirían las Américas. Por eso me gusta que a veces lo lea para poder entender un poco más de qué se trata. Dios es paciente para con la humanidad, amoroso y tiene una buena voluntad para cada... Recordemos cuando el Señor nació, que dice que buena voluntad para con los hombres, o para con los hombres buena voluntad, ¿verdad? ¿Qué es todo esto? Que Dios es paciente y el ser humano entonces debe seguir el ejemplo de Dios, ejercitando o ejerciendo la paciencia para con los demás. Podemos ver Proverbios 14:29. Es nada más una introducción a esta, ¿verdad? 14:29, perdón, no 19. Proverbios 14:19. 29 dice la palabra de Dios: el que tarde se aira es grande de entendimiento, mas el corto de espíritu engrandece el desatino. El 15:18, Proverbios. Proverbios nos habla mucho acerca de la paciencia. Adelante. El Proverbios 15:18 dice la palabra de Dios: el hombre iracundo mueve contiendas, mas el que tarde se enoja apaciguará la rencilla. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Gracias, amigo. Que Dios no se enoja tan fácilmente porque sí se enoja. Dios se molesta con el ser humano. Cuando el ser humano se le habla, se le dice, se le explica. ¿Y qué pasa? Es que Dios que entre nosotros no nos obliga a cambiar si no queremos. ¿Cómo esperamos que un pastor o un maestro de escuela dominical o un siervo del Señor vaya a cambiar a una persona si esa persona no se dispone a querer cambiar pacientemente? Quiere que se hagan cosas en ellos mismos si ellos no se disponen a cambiar, a querer hacer las cosas. Dios no va a forzar a nadie. Dios desde antes nos dice, ¿sabes qué? Espera pacientemente. ¿Por qué? Porque la paciencia es algo que debes ver. Dice el 15:18, mejor es el tardo en airarse que el fuerte. No es necesario ser fuerte, sino tener paciencia. ¿Por qué no nos airamos? Aprendemos a tener paciencia. Paciencia para con los demás. A veces queremos que de la noche a la mañana salgan las cosas y no. Los cristianos han de ser pacientes para con todos. Primera de Tesalonicenses 5:14. Y son versículos de introducción, porque la enseñanza es larga, grande, pero voy a tratar de que sea lo más. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice la palabra de Dios: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos y seáis sufridos con todos. Gracias, amiga. ¿Que amonestéis a quién? Dime, pregunto. A los que andan desordenadamente. A los que andan desordenadamente. Déjenme les hago un punto en esto porque es muy necesario aclarar. Muchas veces el pastor le dice a un miembro de la iglesia, andas mal, pórtate así, haz las cosas de esta manera. Y esa persona se ofende. Es que este pastor se mete en cosas que no son de su incumbencia. No es que seamos adivinos, no es que uno ande espiando a nadie. Simple y sencillamente el Espíritu Santo de Dios nos declara y nos deja ver la realidad de cada cosa. No estoy diciendo que somos privilegiados, porque privilegiados somos todos los hijos de Dios, porque todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pero
el pastor en su paciencia a veces le llama la atención a un miembro, que muchas las veces me han dicho, sí, sí, pero no. O, no tiene por qué meterse en mi vida es mi vida. No, no es tu vida, es la vida del Señor Jesucristo. Ahí en Romanos 12:1 nos habla de algo muy importante. Va a pedirle a ver si que lo busque. Es algo muy tremendo y muy importante que tenemos que entender si decimos que somos hijos de Dios, que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Adelante. Dice la palabra de Dios, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Amén. Que presentéis vuestro cuerpo vivo, en ofrenda al Señor. Ya no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos. Desde el momento que decimos que somos cristianos y que hemos aceptado a Cristo como nuestro único Salvador, ya no nos pertenecemos. Somos de Dios, somos del Señor y para el Señor. Entonces debemos presentar nuestro cuerpo vivo. Por eso ahí en 16:23 de Mateo dice, se me olvidó, pero déjeme que lo busque a ver si de esa manera podemos hablar con la Biblia en la mano. A ver. Mateo 16:23. Dice la palabra de Dios. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de... No, perdón. Es el que quiere venir en pos de mí. Me atravesé muchos problemas. ¿Eh? Bueno, el que sea. Lucas o Mateo es el mismo punto. ¿Verdad? Creo que es Lucas 16:22, más bien. No sé. Se me revuelven los versículos como a todos. No es que esté predicando una falsa doctrina. Adelante. Ya se me perdió. Así pasa. No es un versículo que está en Juan o en Mateo o en Lucas. Lucas 9:23. 9:23, perdón. 9:23. Lucas 9:23, ¿qué dice? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. He oído muchas veces que es que no puedo. No, sí puedes. Filipenses 4:13. Si tienes a Cristo en tu corazón y el Espíritu Santo mora en cada persona, tienes el poder de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que falta para hacerlo? Una disposición para tener esa capacidad de decir, todo lo puedo en Cristo. Todo lo que, porque pues, si todo lo puedo, voy a ir a robar un banco y no me va a pasar nada. No, todo lo que está debajo de la voluntad de la palabra de Dios. Eso es muy necesario entender, que cuando aceptamos a Cristo estamos aceptando la palabra de Dios. Y si estamos aceptando la palabra de Dios, estamos aceptando la herencia que Cristo nos deja a cada uno en las enseñanzas de Cristo. Por eso nos dice, sé paciente, así como mi Padre es paciente para con ustedes, ustedes también sean pacientes. Sean agradecidos, dice un versículo. Los cristianos, entonces, han de ser pacientes para con todo. Ya vimos de eso, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 5:14. Nuestro comportamiento debe ser con toda humildad y mansedumbre. No como que, pues yo sé más que tú. Soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándonos los unos a los otros en paciencia con amor. Es que no puedo querer, Dios nos ama. Y el que no ama a su prójimo, no se ama a sí mismo. Y si no se ama a sí mismo, no ama a Dios. Entonces, si soy cristiano, tengo la capacidad de vivir como cristiano, pacientemente. ¿Por qué? Porque de otra manera no tengo nada, nomás es una creencia en mí, una idea, una aceptación de que es la verdad. Sé que es la verdad, pero ya no la acepto en mi vida, porque ya no me dispongo a que la palabra de Dios obre, que el Espíritu Santo obre, ¿verdad?
Entonces, debe ser nuestro comportamiento, debe ser con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia es una virtud que viene de Dios, y cuando decimos que estamos en Dios, entramos, profundizamos, conocemos lo que es Dios, entendemos lo que es Dios, porque Dios es amor, pero también es justo, también se enoja. La ira de Dios está ahí presente para aquellos que se quieren burlar de ella. A su tiempo, a su hora, todos aquellos que se han burlado de la palabra de Dios tendrán su merecido. Esos son los vasos de ira, preparados para la ira de Dios. Aquellos que oyendo la palabra de Dios la ignoraron. Aquellos que conociendo la palabra de Dios la ignoraron y la pisotearon. Se burlaron, inclusive haciendo chistes perversos con la palabra de Dios, creyendo que es el ser humano más poderoso que Dios. Ni aun la nación más poderosa en armamento puede igualarse al gran poder de Dios. Para Dios, las armas que tiene la humanidad son como cohetes en un día festivo. Dios es poderoso y es paciente. Efesios 4:2. Dice la palabra de Dios, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportados los unos a los otros en amor. Fue para confirmar que está en la Biblia. Gracias, mija. Entonces, ¿qué es lo que debe ser? Porque la paciencia es un componente del fruto del Espíritu Santo en cada persona. Gálatas 5:22. Es para confirmar nada más que todo es bíblico, no es nada idea mía. Adelante. Gálatas 5:22 dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Colosenses 3:12. Reafirmando nada más. Me río porque siempre me meto a ver sin problemas buscando los libros, ¿verdad? Y siempre le va a ver toda tareada. Con paciencia. Vemos qué es lo que dice Colosenses 3:12. Dice la palabra de Dios, vestidos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Gracias. De entrañas. ¿Qué son las entrañas? ¿Verdad que no habla del corazón? Ay, el corazón. No. De las entrañas, lo interno del hombre. ¿Qué es el centro del hombre bíblicamente? De la abundancia de tu corazón habla tu boca. Hay muchas personas que, según su propia opinión, dice Proverbios, son entendidos e inteligentes, astutos. Pero nada de eso tiene valor delante de Dios. Esto también se usa el término para señalar capacidad humana para soportar calamidades de la vida. El creyente debe tener por sumo gozo cuando se hallan diversas pruebas, sabiendo que así su fe produce paciencia. Eso lo vemos en Santiago 1, capítulo 1, 2 al 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Obra paciencia. Que las pruebas. No nos gustan las pruebas. No nos gustan las reprendas de Dios. Queremos las bendiciones de Dios, pero cuando Dios nos reprende, cuando comienza uno a predicar la palabra de Dios, el templo se queda vacío. Cuando comienza a hablar uno la palabra de Dios pura, limpia y sin mancha, el templo se queda vacío. Es raro el que se queda. Porque estaba oyendo de una secta que está en México, y no nomás en México, abarca muchos lugares, donde este hombre, que se dice siervo de Dios, dice que es profeta de Dios, y abusa de las mujeres, de las niñas,
tiene riquezas inigualables. Está siendo investigado por el gobierno de Estados Unidos y de México. Es una secta que está llena, miles de gentes, y los tiene engañados. Yo soy el profeta y yo, a mí, yo. ¿Y por qué es la gente engañada? Porque cuando oye la palabra de Dios limpia y pura, quieren oír otra cosa. Quieren oír que Dios es amor, y es cierto. Quieren oír que Dios nos prospera, y es cierto también. Pero tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que aceptar la palabra de Dios cuál es. De otra manera, cualquiera que llega es engañado en esa manera. Y vemos niñas que han sido prostituidas de esa manera. Y no es la primera secta que aparece en el mundo. Ya hemos conocido la de Waco, hemos conocido la de Pan. Antiguamente ha habido varias personas que han hecho sus sectas que han muerto hasta cientos de personas a causa de eso. ¿Pero por qué? No porque no hayan oído la palabra de Dios, porque quieren que les endulce el oído la palabra de Dios, que le diga, te amo, te voy a bendecir, pídeme lo que quieras y te voy a bendecir. Pues déjeme decirle que desde que abrimos los ojos, Dios nos bendice, porque cada día son nuevas sus misericordias. Podemos movernos, podemos caminar, pero queremos riquezas, queremos las bendiciones. ¿Para qué es eso? ¿Por qué hay tanta secta como hay traficantes de drogas? Por el poder del dinero, de la riqueza. ¿Para qué? Para comprar voluntades. Y tienen una labia para engañar a la gente, para enredar a la gente, y la gente, conociendo y sabiendo, se dejan engañar. Con tristeza ve uno los templos a veces vacíos. ¿Por qué? Porque no hay esa paciencia, no nos gusta pasar por pruebas, no nos gusta que nos vaya mal, queremos que siempre nos vaya bien. Déjame decirle un punto en este aspecto. Dios nos prueba a veces con mucha riqueza para probar dónde estamos, a veces con muchas tribulaciones para ver si confiamos completamente en Él. Él permite, Él no prueba a nadie, dice Santiago. Él permite que seamos probados. Pero si somos hijos de Dios, ahora sí que la tenemos hecha. Porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Dice Romanos 8:28 por ahí, que al que ama a Dios, todas las cosas le obran para bien. Pero si en cualquier dolorcito ya estamos llorando y, ay, ¿por qué Dios lo permite? No, Dios no lo permite. ¿Qué comiste esa noche? ¿No andabas tome cerveza? ¿Ya tienes el hígado deshecho? Dios, ¿qué culpa tiene de las decisiones que toma cada ser humano? Si te dice no comas tanta azúcar, ahí estamos apalancados. Y estamos, digo, porque yo también ya no soy un jovencito, ¿eh? Más bien ya soy no anciano, pero ya vamos corriendo para allá, por gracia de Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos propone obedecer sus mandamientos, su palabra, a manera de podernos bendecir. Muchas veces, no, es que Dios te prometió que te va a bendecir y exígele sus promesas. Él lo prometió. Sí, pero también te dijo que si aceptas a Cristo como tu único y vasto Salvador, si reconoces en humildad y mansedumbre que Cristo vino al mundo a salvar tu alma y la mía de todos aquel que cree en Él, para que no vaya al tormento. No para que no te enfermes, no para que no te mueras, no para que seas millonario, sino para que seas rico, pero en las riquezas espirituales. Ah, no, es que Dios no me bendice, yo pido y pido y no me contesta. Pues si ya te contestó, te dijo que no. Déjame decirte una cosa, que he pasado situaciones muy difíciles últimamente y en todo Dios me ha sacado adelante. Pero yo no voy a estar predicando de milagros. Yo estoy predicando de la salvación de tu alma y la mía, de tu obediencia y la mía al Señor. ¿Quieres ir al cielo? Ahí está la Biblia. Yo no te prometo que yo te llevo, pero sí sé quién es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nos falta? Fe. ¿Qué produce la fe? Pues paciencia. Y si pues la fe produce paciencia, ¿cómo crece la fe? Dice en Romanos que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es alimento. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Podemos ver en Lucas 4:4.
En Mateo 4:4, cualquiera de los dos nos dice lo mismo. Léelo si puedes, mira. No quiero que quede nada más en lo que yo digo, sino que tiene que tener una base bíblica todo lo que hablo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 4:4. Dice la palabra de Dios. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No tan solo a quien le dijo a Satanás en las tentaciones del Señor. Dijo, no, cuando estaba el Señor hambre, dijo, dile a esas piedras que se hagan pan, si eres el Hijo de Dios. No necesito ser tentado porque yo confío en el Padre. No lo dice así, pero no lo demuestra. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde salió la palabra? De Dios. ¿Por qué digo que tienes que ser alimentado? A fin de que tu fe crezca. Porque ¿qué es lo que estamos hablando? De que haya fe. ¿Verdad? Ya vimos en Santiago 2:3. Son llamados a imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:12. Heredan. ¿Qué es una heredad? Algo que nos dejó alguien que murió. Sin muerte no hay herencia. No hay testamento. Adelante si lo tienes. Hebreos 6:12. Dice la palabra de Dios, que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Gracias. Ay, Dios. Es muy fuerte la palabra de Dios. No seas perezoso. ¿Sino qué? Imitadores de quién? De Cristo. No vemos, no entendemos que Dios nos está diciendo, déjame formarte de nuevo. Déjame cambiar tu forma de ser. Mira, te he dado muestra en mi hijo para que lo sigas. Yo quiero que tú seas igual que mi hijo. Igual. ¿Dónde lo dice? Romanos 8:29. Y que lo lea Betsy, para que tenga que hacer Betsy. Es una bendición poder escudriñar la palabra de Dios. Mire el propósito de Dios. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que Él, ¿qué? Predestinó. Aquellos que recibieron la palabra de Dios y la aceptaron y conocieron y entendieron que sin Cristo no hay nada. Y trae una consecuencia, el obedecer la palabra de Dios para ser formados. Cristo la pasó muy bien, sin pecado, sin haber hecho mal a nadie. Antes sanó, resucitó, dio muestras de que era el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Los judíos lo subieron a la cruz, los romanos no. Fueron tus pecados y los míos los que subieron a Jesús a la cruz. Él pagó por tu deuda y por la mía y por la deuda de cada persona que quiera recibir a Cristo. ¿Por qué dice Romanos 3:23? Porque la paga del pecado es ¿qué? 6:23 o 3:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero no muerte física, muerte espiritual. Tu alma, la mía, metan a Cristo. Por eso, ¿qué dice Juan 14:6? No, sí, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es por obra, dice Efesios 2:8-9, para que nadie se gloríe. Yo te presento que debe haber paciencia, dice el Señor. ¿Para qué? Para que entiendas que toda tu vida vas a tener que aprender a ser paciente. A mi voluntad, no a la tuya. Porque yo te compré con mi sangre, dice el Señor. Pagué el precio para que seas mío. Y somos del Señor y para el Señor. Nos guste o no nos guste, es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces le damos las promesas de Hebreos, ya vemos el verbo esperar, muy usado en los salmos, habla de ello. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Salmo 37:7, rectifícalo nada más, por favor.
Salmos 37:7. Ujú. Calla a Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Hasta ahí? Sí. Esperen en Jehová, ¿verdad? Esperen en Dios. Se pone como paradigma o como ejemplo la paciencia de Job. También vemos en Santiago 5:11. ¿Qué nos dice Santiago 5:11? Dice la palabra de Dios, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Muy misericordioso y piadoso. Y se señala que fue una característica del apostolado paulino. Segunda de Corintios 6:4. Dice la palabra de Dios, antes habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. 12:12. Segunda de Corintios 12:12. Dice la palabra de Dios, con todo esto las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales y en prodigios y en maravillas. Ah, Para hacer la voluntad de Dios se necesita ejercer la paciencia. Hebreos 10:36. Dice la palabra de Dios, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Para que con paciencia. Veamos que esos versículos nos ratifican, nos confirma que es bíblico. Los creyentes debemos esperar con paciencia la segunda venida de Cristo. Podemos ver Santiago 5:7. Con paciencia, con tranquilidad, gozoso en las tribulaciones. No, a nadie nos gusta sufrir, yo eso lo entiendo, pero es necesario, porque cuando estamos enfermos para necesitarnos curar, algo necesita hacer el doctor. Si es una inyección, ¿cómo duele? A mí no me gustan las inyecciones, pero duele, ¿verdad? Adelante. Dice la palabra de Dios, pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y tardía. Hasta recibir la lluvia temprana y tardía. ¿La venida de quién? ¿Hasta la venida de quién? Del Señor. La paciencia característica de los verdaderos cristianos. Podemos encontrarlo en Apocalipsis 1:9. Tengo muchos versículos. Dice la palabra de Dios, yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 2:2. Dice la palabra de Dios, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que no puedes sufrir los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mentirosos. ¿Viste ese Apocalipsis 2:2? ¿Al qué? 3:19. Capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra de Dios, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepéntete. Gracias, mija. Yo castigo y reprendo al que amo. Sé celoso de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que la palabra de Dios nos enseña y esta enseñanza tiene mucho, mucho, mucho que enseñarse. Déjame le digo nada más una cosa en Juan 15:18, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que vosotros. Gracias. La tribulación, la persecución, el sufrimiento del cristiano tiene un propósito. Es algo que, dice el Señor, a mí me aborrecieron primero.
¿Y qué es lo que recibimos nosotros? Pensamos que por ser cristianos nos van a amar todos. No, vamos a sufrir humillaciones, vejaciones, burlas, e inclusive a veces hasta de la misma congregación. Se cree mucho, cree que es algo. Pues sí, cuando somos llamados a predicar la palabra de Dios, lo somos. Pero el punto es que dice que Mateo 10:22 también dice que el ¿qué? Que el mundo ¿qué? Todo por el hecho de haber recibido a Jesucristo como nuestro único y vasto Salvador. ¿Qué dice? Mateo 10:22 dice la palabra de Dios, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, éste será salvo. Os aborrecerán por haber creído, nos aborrecen por haber creído y aceptado a Cristo, por creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por ser seguidores de Cristo. Y pensamos que la gente se va a alegrar. Y a veces llegamos bien contentos y le decimos a los demás, recibí a Cristo. Ah, ¿qué te hiciste de esos? ¿Y eres de esos? Pues mira, déjame te digo una cosa. Las bendiciones están precisamente. No dice que no vas a tener tribulación, no dice que no vamos a ser aborrecidos, al contrario, dice el Señor, si a mí me aborrecieron, en Mateo 10:22, también a ustedes los van a aborrecer. Pero ¿qué dice Mateo 5:12? Y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. ¿A quién persiguieron así? A los profetas. ¿Por qué? Por profetizar la palabra de Dios. ¿Quién los aborreció? El mundo. Hebreos 10:34. Dice la palabra de Dios, porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos que permanece. Mejor sustancia. Miren, no es por echarle a nadie, ni mucho menos. Mucha gente se arrima al templo o a las iglesias para ver qué provecho sacan. Por eso la palabra de Dios nos dice, hey, cuidado con lo que entran a la iglesia, porque hay algunos que llegan disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces, ¿verdad? Por eso, ¿por qué? Porque hay un aborrecimiento a la obra de Cristo, porque hay un aborrecimiento a la palabra de Dios. Todo tiene una enseñanza muy bonita, muy hermosa. Con paciencia tenemos que soportar todas esas humillaciones, porque son humillaciones. No que no nos duela. Nos damos cuenta que nos duele, pero debemos estar conscientes que es necesario que pasemos por esas situaciones porque Dios lo ha permitido para que seamos formados a la imagen de su Hijo, como dice Romanos 8:29. Ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice algo muy importante que debemos tomar muy en cuenta, pero siempre debe estar presente la paciencia del cristiano. Adelante. Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará el que comenzó en vosotros la obra, sabiendo pues esto, que el que comenzó la obra en vosotros, o como diga la palabra de Dios, pero es lo mismo, parafraseándola, comenzó una obra y la va a terminar. Así como el albañil, el constructor empieza una obra y la termina, así es el cristiano, así es todo creyente, estamos siendo renovados. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Cuando nos convertimos a Cristo, hay una lucha tremenda en nuestro ser. ¿Por qué digo en nuestro ser? Porque también yo fui convertido. También yo fui sacado del mundo para predicar la palabra de Dios. Y no andaba haciendo cosas muy buenas. Pero empieza a formarnos y no nos gusta mucho. La primera semana, el primer mes están muy bien. Cuando venimos a una iglesia, ay, la palabra de Dios, qué bonita. El Señor murió por mis pecados, pobrecito. Pero ¿sabes qué? Es pura emoción. Empezamos como un alcacelser en el agua, bien burbujeantes, pero pronto se pasa. Y cuando viene la enseñanza verdadera de que vas a ser forjado, formado, y vas a recibir tribulaciones, y vas a pasar necesidades, corremos. Y no todo es sufrir, y no todo es llorar en la hora del Señor. Tiene sus ratos,
A veces reímos de alegría, lloramos de alegría, de gozo, de felicidad, que es la mayoría. Cuando aprendemos que a sufrir con paciencia las situaciones que debemos pasar para ser formados a la imagen del Hijo, debemos entender que no es fácil. Hay un canto que se llama El Alfarero, me gustaría que lo buscaran y lo oyeran, para que vean lo que dice ese canto. Porque no es fácil ser hijo de Dios. Por eso dice la palabra, dice en Lucas, ¿verdad? Mateo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Desde el momento que dice tome su cruz, ya es carga. Si no estamos dispuestos, preparados para desarrollar la obra del Señor. Y eso es para todos lados, para el que habla y para los que le oyen, porque es palabra de Dios. Porque muchos que hablan están viendo por otro lado, perdieron el centro, perdieron el blanco que es Cristo y se fueron por otro lado, desviándose de lo que debe ser. No quiero andar en eso, porque hay mucho que hablar de eso. Gracias a Dios podemos decir, esta iglesia sigue caminando, ¿verdad? Entonces vimos que dice la palabra de Dios, 2 Corintios 4:17. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios e incluye la paciencia. Voy a esperar que lo haya. A ver si yo lo tengo aquí, pero para que se me entretenga a ver si un poco también. 2 Corintios 4:17. Dice la palabra de Dios, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Yo te agarré otra versión, ¿sí? ¿Sí es? Ok. Creo que la agarré de la otra versión. Dice la versión de Reina Valera, la moderna. No, perdón. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Verdad? Y vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, del 1 al 6, si me lo puedes leer, Betsy. Vemos que dice, esas tribulaciones que estás pasando en tu vida son pasajeras. A veces nosotros nos buscamos el propio mal portándonos mal y haciendo cosas malas, pero cuando viene a pagar la consecuencia no nos gusta. Se nos olvida que cada acción tiene su reacción. Adelante si lo tiene. 1 de Pedro 1 al 6. Dice la palabra de Dios, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grandeza misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el último tiempo, en lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario. Si es necesario. En diferentes tentaciones, pruebas o tribulaciones. Y nos gozamos como cristianos porque sabemos que la venida del Señor está próxima y que entonces va a ser presente. Estas tribulaciones, estas enfermedades, estos problemas, esas necesidades son pasajeras, porque nuestra vida es pasajera. Aquí estamos de pasada. Aquellos que piensan que el tener muchas riquezas, aquellos que piensan que tener mucho poder, cuando muramos, porque todos vamos a morir un día, porque se ha establecido que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. Hebreos 9:27.
y lo hemos repetido para que se entienda, que cómo debe ser la actitud del cristiano, feliz y contento. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y ahí cerramos. No que terminé el mensaje, me faltó todavía bastante. Me falta todavía apenas el 2. Me falta el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Pero vamos a continuarlo la siguiente semana. Entendamos que Dios, el punto que vimos ahorita es el de la paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque con paciencia se logran muchas cosas. Sé paciente con las cosas. Hay que tener paciencia y estar alerta porque el que ha de venir vendrá, porque vendrá como ladrón en la noche. A nadie le va a avisar. ¿Sabemos que va a venir? ¿Cuándo? No lo sé. Pero antes de la venida del Señor, la iglesia debe entender que va a ser levantada, que va a ser llevada. Esa enseñanza ya la hemos visto y muchos otros pastores la han enseñado también. Que la venida del Señor está próxima, que debemos poner atención, dejar de lamentarnos, darle gracias a Dios, como dijo Job, que nomás en las buenas, no, en las buenas y en las malas, gloria a Dios. Con esto, pues cerramos esta enseñanza, esperando que haya sido bendición para usted. Déjeme nomás le hago una pregunta. Pues, ¿entendemos lo que es la palabra de Dios? ¿Entendemos quién es Cristo Jesús? Sabemos que Él dijo que Él es el camino, porque Él lo dijo, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. ¿Cuál es el requisito que dice Romanos 10:10? Si me lo lees, ves, sí, por favor. Ya había cerrado su Biblia, pero no, porque todavía no termino. Estoy cerrando la mía porque ya terminé la enseñanza, pero no la invitación. Dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque con la boca se hace, ¿qué? Confesión. Confesamos con la boca, pero con el corazón, ¿qué? Creer. ¿Qué es el corazón? Lo dijimos. El conocimiento, el entendimiento. Es que muchas veces nomás se presenta, cree en Cristo y será salvo. Déjame te digo, es una verdad. Sí es cierto. Por eso dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el Antiguo Testamento, hablando, y no nomás en el Antiguo Testamento, dice un versículo, que a Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Créele al Padre, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es tu invitación, analiza la palabra de Dios. No es obligación, no es a fuerzas, es voluntariamente. Déjame te digo que Dios no va a bajar a forzarte, pero sí te va a dar el pago, como dice Gálatas 6:7. No es raíz. Dios no puede ser burlado. Lo que el ser humano o el hombre dice, pero es el ser humano sembrar, eso mismo cosechará. Cualquier acción que llevemos, estemos conscientes que va a tener su reacción, sea buena, sea mala. Depende de cada uno de nosotros. Acepta a Cristo, conoce a Cristo, busca a Dios, para fin de que tu alma, que es la que tiene eternidad, sea salva. ¿Salva de qué? Del tormento, del lago de fuego. Dicen del infierno, pero aún el infierno, si leemos Apocalipsis, será echado en el lago de fuego. Es el tormento eterno. Te invito a que analices la palabra de Dios. Escúchala, no pierdes nada. Si te convence, si la crees, si la apruebas, acéptala en tu corazón a Cristo como tu único Salvador, porque Él es el Verbo, es la palabra de Dios encarnada. Juan 1:14. Y el Verbo fue hecho carne. Te invito de todo corazón. Gracias por la atención. Señor te bendiga. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, en estos momentos por tu bondad y tu misericordia. Toca corazones, Señor, enternécelos, de manera, Padre, que quede claro que sin tu Hijo amado, Padre, no hay otro camino, que solo tú eres el que perdonas los pecados, porque con la boca se declara, pero con el corazón se cree para salvación.
Bendice pues a los oyentes, bendice tu palabra. Y gracias, Señor, por todo. Bendice a nuestros hermanos. Te damos gracias por prosperar tu casa de oración nuevamente y poder haber cumplido con la ciudad los requisitos necesarios para el templo. Bendice a nuestros hermanos que ayudaron, nuestra hermana Medina, mi hermano Medina. Bendice a mis hermanos, Johnson, Chávez, donde quiera que estén, Coral, donde quiera que estén, tú bendícelos, Luz Herrera, todos te harán. Tú sabes quiénes son cada uno. Ponemos todo en tus santas manos. En Cristo Jesús, por nuestros pecados. Amén.